día una alegría inmensa encontrarnos aquí en A Viva Voz. Hoy con la alegría de encontrarnos con Gerson Pérez, hombre de fe, productor y compositor, cantautor musical que está trabajando en la música cristiana y también es jurado de los Grammys Latinos. Él es venezolano, está radicado en Europa y hoy desde España conversamos con él. Hola Gerson, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fanny, ¿qué tal? Muy bien, bendito Dios, un regalo poder compartir con ustedes este momento, este espacio para compartir la experiencia de Dios que ha transformado mi vida y que la verdad pues qué alegría poder compartirla con todos ustedes. Y la verdad que sí, y me gustaría entrar ya de lleno a las preguntas y nos gustaría saber cómo te encontraste con Dios en tu vida. Bueno, ¿cómo me encontró el Señor? A mí, pues me encontró y para mí fue un regalo conocerlo desde muy temprana edad, con una historia de vida, pues bueno, bastante compleja en mi familia, una familia donde nos hacíamos llamar católicos, pero nada de tener una experiencia profunda con el Señor, hasta que llegó una realidad que, bueno, cambió y movió los cimientos de nuestro hogar. Y a mi padre le detectaron un cáncer. Los médicos le dijeron que el cáncer estaba muy avanzado y que posiblemente podría vivir 6 meses más. Y fue esa la oportunidad, o mejor dicho, fue cómo el Señor tocó el corazón de mi papá, tocó la puerta de su vida a través de esta enfermedad, porque es bueno saber que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para Él luego glorificarse. Y a veces cuando no llegamos por el camino más suavecito, más dulce, pues a veces Dios nos llama de esta manera. Y no porque Dios sea malo, sino porque también es producto o consecuencia de nuestro pecado, de las veces que nosotros hemos rechazado al Señor. Y es que una vida lejos del Señor, pues bueno, tiene que vivir a veces momentos que le ayuden a detenerse y replantearse la vida misma. Y fue el caso de mi papá con este cáncer y se dio la oportunidad de conocer a Jesús. Y bueno, yo digo que después de que mi papá empezó a conocerle y a descubrirle desde su palabra, pues comenzó la obra maravillosa en su vida. Y cada vez que uno puede decir sí a Dios, cuando tú dices sí a Dios, pues también eso trae consecuencias que alcanzan primeramente a las personas que tienes a tu alrededor, y en este caso fue que nos alcanzó a nosotros como familia, a mi mamá y a mis hermanos. A mí también me alcanzó. Y sucedió lo más maravilloso que puede suceder en la vida del hombre, ¿no? Siempre comparto que hubo 2 milagros, uno más importante que el otro. Para mí el menos importante fue el de la sanación de su cáncer como tal, ¿no? Cuando yo cuento esto, la gente se impacta mucho y dice, pero ¿cómo puedes decir que es lo menos importante? Y sí, para mí es lo menos importante porque al final esta carcasa, la cual a veces nosotros nos afanamos en cuidar tanto, por la cual nos preocupamos, esto se va a ir, no somos eternos, moriremos, nos enterrarán y ya, y todo pasará. Pero para mí el milagro más grande fue el de la sanación y la conversión de su vida misma, su corazón, que es lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros, que podamos entregarle nuestra vida, porque seguramente tú, Fanny, y la gente que nos está viendo, pues si nos preguntamos si queremos alcanzar el cielo, pues la respuesta sería claro que sí, queremos alcanzar el cielo. Y es por eso que Jesús mira en nuestro corazón mucho más allá de nuestra carcasa, mira por dentro las heridas que tenemos, los sufrimientos, eso Jesús quiere transformarlo. Y fue el mayor milagro que hizo en la vida de mi padre, ¿no? La sanación de su vida misma, de su corazón, de su historia. Y como consecuencia, decía anteriormente, pues también trae bendición para los demás. Así que yo desde muy pequeño, a los 7 años, descubrí la bondad y la misericordia de Dios al saber que era real y que es real, que esto necesitamos saberlo y en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, pues es bueno que podamos reflexionar y hacer conciencia de que Dios, Jesús, no es algo, una historia del pasado, como que fueron algunos que lo pudieron vivir y descubrir, no, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, lo dice la palabra de Dios, y que las cosas que Jesús hizo en aquel momento las sigue haciendo hoy. Pero para que las haga y se hagan efectivas en nuestra vida, pues necesitamos decirle, como María, sí, hágase en mí según tu voluntad. Que no sea la nuestra, sino que sea la suya, que es buena, que es perfecta, que es agradable.
todo lo contrario a nuestra voluntad humana, que es egoísta, ¿no? Que es finita. No, 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 no. Esa es la maravilla que Dios quiere darnos. Y para mí descubrirlo desde muy temprano, desde una edad temprana, pues ha sido una gran riqueza. Lo vivo, lo disfruto, trato de caminar siempre en la voluntad de Dios. Y así como ese día, mi papá, frente al Santísimo, después de que él le dio la noticia a mi mamá de que tenía el cáncer, mi papá salió, se fue al Santísimo, porque, bueno, la situación le sobrepasaba, y frente a Jesús de Eucaristía, en una iglesia donde él nunca había entrado más a la iglesia desde que nosotros hicimos la primera y que fue la última comunión, fue la primera y se convirtió automáticamente en la última, pues allí se acercó ante Jesús y le dijo: si tú eres real, lo único que quiero pedirte es que me des vida para ver crecer a mis hijos. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, dice su palabra. El Señor le abrazó, yo estoy seguro que su misericordia le acogió, y el Señor le concedió lo que él anhelaba en su corazón. Nos ha visto crecer, somos 4 hermanos. Yo tenía 7, ahora tengo 38, han pasado 31 años, y miren, esto es importante saber, que Dios da muchísimo más de lo que nosotros imaginamos y deseamos. Dios lo da. Dios no solamente le ha permitido vernos crecer a nosotros, sus hijos, sino le ha permitido ver crecer a 12 nietos que tiene. Wow. Porque así es Dios, así es el Señor, así es grande. Y por eso, bueno, yo me apasiono mucho contando toda esta historia, porque la verdad que es un regalo. No hay mayor herencia que un padre pueda dar a su hijo, que es el conocimiento y la certeza de un Dios que es vivo y que es real. Yo me siento afortunado, me siento agradecido, y con una deuda impresionante con el Señor. Como dice el salmista: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su santo nombre. Así fue. Qué tremendo, qué tremendo testimonio. Me enganchó. Y ya lo creo que ese sí ha sido comprometido y auténtico y profundo. Es por eso que quiero preguntarte cómo o qué es la música para vos. Bueno, la música, pues dentro de mi vida y mi caminar de fe ha sido un medio muy importante, muy importante. Es donde yo desde pequeño, después de esta experiencia de sanación de mi papá, empezamos a ir mucho a los grupos de la renovación carismática. Y bueno, para los que conocen la renovación carismática, saben lo importante de la alabanza y del ministerio de música dentro de un grupo de oración. Y yo crecí en ese medio, viendo a los músicos cantando, levantando las manos, alabando al Señor, y me empezó a llamar muchísimo la atención la música, ¿no? Y es por ello que, bueno, a los 13 años, bueno, mi papá, después de esta sanación, mi papá empezó un grupo de oración en mi casa. Abría el garaje de la cochera, invitaba a la gente de la calle, del barrio, los invitaba para que vinieran a encontrarse con Jesús a través del compartir de la palabra, a través de la música. Y bueno, no teníamos música, obviamente. En mi familia nadie era músico. Y mi papá se apuntó, se compró una guitarra, se apuntó a un curso de guitarra, fue el primer día de ese curso de guitarra, y cuando llegó la colgó y dijo: esto no es para mí, esto es muy difícil. La colgó. Y yo, como niño curioso, pues vi la guitarra, y pues como cualquier otro niño empezó a curiosear y empecé a rasgar la guitarra, y ya desde allí pues hoy puedo entender que realmente esa guitarra no la tenía el Señor. Mi papá fue un instrumento realmente pero el Señor lo tenía pensado, era para mí. Y ahí empezó toda mi experiencia con la música. Empecé a aprenderme los acordes que veía en un guitarrista de un grupo de los salesianos donde íbamos a la misa, a la Eucaristía todos los domingos. Me sentaba en la primera fila mirando cómo tocaba, y todos los acordes mayores y menores me los aprendí mirándolo todos los domingos. Nunca pregunté nada y demás. Y así me aprendí todos los acordes. Y el Señor pues fue mi maestro. Yo nunca acudí a ningún curso de guitarra, pues es como mi instrumento principal. Y empecé de esa manera. El Señor me fue capacitando, porque el Señor no llama capacitado, sino que capacita al que llama. Y así, cuando el Señor nos llama, pues Él te va a capacitar en la tarea y en la labor que tiene para ti. Y así empezó mi historia con la música. A los 13 compuse mi primera canción. A las 3 de la mañana el Señor me levantó con una letra de una canción, la compuse, y hasta el sol de hoy, pues bueno, aquí en todo este mundo me muevo.
porque es un medio poderoso que tristemente hoy en día se utiliza mucho para llevar todo lo opuesto a Dios, ¿no? Mensajes que causan dolor, que nos enferma, pero nosotros tenemos una tarea importantísima, ¿no? Bíblicamente vemos la importancia de la música en el pueblo de Dios, ¿no? Y es una labor que nosotros hoy en día, pues también necesitamos ser astutos, ¿no? Ser mansos, pero no mensos. Entonces, ser astuto, porque hoy en día, pues bueno, la oferta musical es súper amplia y los jóvenes sobre todo no escuchan cualquier cosa, escuchan cosas de buena calidad. Por eso, si enfocamos las cosas haciéndolas de buena calidad, pero más aún con un mensaje profundo, un mensaje de Dios, pues bueno, son muchos corazones los cuales el Señor puede tocar a través de este ministerio tan hermoso. Creo en la Virgen María.